is one of the best series we've seen all year from a player. Like, he is insane. Wow, you got Rencor, the calm confidence. Crazy how composed he is as a rookie. Y desde el principio Rencor tenía algo que nadie más tenía. Y yo sé que va a llegar muy arriba y va a ser de los mejores jugadores, obviamente, de España, de Europa y del mundo de los siguientes años. Se lo ha ganado a pulso, ha sido el rookie más constante y el que mejor ha jugado también. Yo lo que nunca le he visto a nadie hacer, Rencor lo hacía posible. Ver a tu hijo que está ganando partidos, que disfruta él, que disfrutan sus compañeros, que disfruta el coach y los gritos y todo eso, digo, esto es un espectáculo. Un tío en el que hay que confiar, en el que tienes que confiar porque te lo demuestra siempre. Siempre está. Rencor es un tío que siempre está, en grandes citas no te falla nunca, en momentos claves te saca él al equipo adelante y es un tío que tiene una magia que nadie más en el mundo tiene. Bueno, al principio, cuando era pequeño, 12, 13, 14 años, se vino a vivir conmigo y cambió de ubicación. Entonces, claro, como yo no estaba muy acostumbrado y vengo de unas normas, pues jugaba mucho ya con este juego. Y bueno, pues teníamos nuestras peleillas un poco porque luego al día siguiente el instituto y bueno, se quedaba dormido por la noche y luego pues también un poco dormido en el mismo instituto, ¿no? Y entonces bueno, fue unos años, año y medio, 2 años, bueno, un poco durillos, ¿no? Porque fue un poco de choque, ¿no? Y bueno, yo todavía no tenía una mentalidad abierta con esta clase de juegos, ¿no? Porque yo soy de ping-pong, de billar y bueno, el fútbol, difícil, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco, pues, y también hablando con su hermano, con Albert, pues bueno, pasaron ya año y medio, 2 años. Rollo 2011, 2012 es cuando nos empezamos a viciar y todo con B&D, tal, no conocíamos la escena ni nada, pero yo conocí unos amigos que jugaban en Tele-B, B&D, y lo metía yo con 8 añitos, con la voz de rata que tenía, y bueno, y luego pues se enganchó, luego vino Black Ops 2, siguiente juego y tal, y hasta que Black Ops 3, cuando se metió un poco más de lleno, que es cuando se puso Rencor, y en Infinite Warfare es cuando ya salió. Sí, sí. Cuando ya estuvo el tiempo ya viviendo conmigo y estaba en el instituto de Esparraguera, yo ya ahí, como padre, ya me daba cuenta de que esto es lo que le gustaba. Ya él mismo me comentaba qué es lo que le gustaba, que no estaba ya muy convencido con lo del instituto y que realmente es lo que le gustaba, ¿no? O sea, y ahí ya me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues que se quería dedicar bastante tiempo o todas las horas a esto, o como te dedicas al fútbol o como te dedicas al básquet y ya pasas un poco de entre comillas, de los estudios, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya me di cuenta de que es lo que verdaderamente le gustaba. Yo empecé a jugar, bueno, a saber un poco del competitivo del Call of Duty gracias a mi hermano, que en Modern Warfare 3 del 2010 o no me acuerdo de qué año era exactamente, pero el antiguo, digamos,
me empezó a enseñar un poco el tema del competitivo de la LVP y demás, donde estaba Jorge, Pain y estos equipos, y es donde empecé a jugar un poquito de 8S en Tele-B, en Buscar y Destruir y eso, cuando yo tenía ahí, pues nada, tendría 9-10 años. Era una cosa que me gustaba muchísimo hacer y que disfrutaba, y básicamente eso, que en Modern Warfare 3 es cuando empecé a saber un poco del competitivo y a ponerme ya a querer ser más serio, por así decirlo. Cuando ya empezó a competir, rollo, o que se puso en competición hasta el Black Ops 3 y Infinite Warfare, era como muy niño repelente, ¿vale? O sea, rollo, te ganaba, se reía de ti, o sea, tenía esa cosa, incluso chinchaba mucho a los compañeros. A partir de World War 2 ya era mucho más serio a la hora de jugar, al menos lo que es in-game, ya era mucho más serio, más respetuoso, y sobre todo esta última fase, estos 2 últimos años, 3 últimos años, se nota lo profesional que se ha vuelto, o sea, los deberes, el trabajar, obviamente tiene un talentazo, pero a la hora de estudiar todo lo que lleva el mapa, lo que necesita cada uno, tiene un game sense muy bueno. Entonces yo creo que ha pasado, o sea, se ha ido profesionalizando y más respetuoso con el tiempo, ¿no? Cuando empecé a competir, empecé en Black Ops 3 a competir ya más avanzado, cuando tenía a lo mejor 15-16 años, que empecé jugando con los niños, que estaba con Eric y Javi, que éramos de la misma edad los tres, bueno, Javi un año más pequeño, pero éramos muy amigos y básicamente hicimos equipo juntos. Y ahí es cuando entramos en GA, que era un club que era español. A Rencor lo conocí, me acuerdo, en la off-season de Black Ops 3. Estábamos jugando contra todos, con unos amigos, típico grupo de Rat Kids, ahí jugando, pegándonos un poco. Y un amigo en común, Joel se llamaba, que era gallego también, de donde soy yo, nos presentó básicamente. Pues estuvimos jugando ese día, jugamos un par de Wagers, creo, juntos y demás. Y yo ahí, pues ya nada, dedicaba mi tiempo a estudiar. Y pues entrenaba a unos chavales, era el coach de unos chavales, y Rencor me dijo al paso de los días, pues ya después de estar con él, que me escuchase, que me viese, qué tal, pues le debió encantar lo que dio. Entonces me dijo, tío, vamos a hacer un equipo, ayúdanos, etc. Y entonces se metió con nosotros, ya desde el principio, pues como hoy en día, un chaval de puta madre, con carisma, y encima pues en ese momento que estaba él muy metido en el COD, pues sí que es verdad que nos ayudaba y nos decía cosas. Y ahí fue cuando empecé, bueno, cuando conocimos a Wanyard todos, de los que estábamos en el equipo, y esa es una anécdota que es curiosa, porque ahora ves dónde está Wanyard, que se la ha currado y demás, y coño, que estoy muy contento, ¿sabes? Rencor era la viva imagen del cara a cara, del poderío en un mapa, de un game changer absoluto, un tío que no te bajaba de las 50 kills, pero aparte que eran 50 kills como que decías tú, es que son 50 kills que benefician al equipo, no son las de buscarla, las de desde el principio se depositaba una confianza extrema, era un tío que nunca fallaba. Y pues ya nos empezábamos a pegar en los primeros torneos en España, donde por la mayoría de edad que no alcanzábamos, no podíamos jugar con los grandes equipos, pero sí entrenábamos siempre con ellos, con Giants, con Heretics en aquel momento, Giants que venía justo a jugar la Pro League. Y pues eso, entrenábamos todos los días con ellos, no podíamos competir, pero sí hacíamos otro tipo de competiciones. Me acuerdo del SFCO de París, donde nos pegamos varias veces con el Mónaco, donde ya estaba Hydra ahí. Y pues de Rencor siempre me acuerdo como algo diferente a los demás, tío. Lo que nunca le he visto a nadie hacer, Rencor lo hacía posible. Cold War ya, cuando ya llevó varios años de competir y demás, y justo ese año fue el que hacía 18 años, estábamos jugando una scrim con el equipo que estaba en ese momento, que eran Jaco, Super y Sucri, y estábamos jugando contra un equipo de Inglaterra, y bueno, pues hubo un momento en la scrim que
que se me fue la cabeza, sinceramente, y le dije una cosa muy fea a un chaval del otro equipo. No estoy justificando lo que dijo esa persona, pero hay que también saber por qué dice eso o por qué puede explotar de esa forma, ¿no? Entonces, claro, aquí viene para mí, desde fuera, claro, nosotros, yo como familiar, su hermano, yo he discutido con familiares incluso, o hacer entender ciertas cosas del mundillo para que mi hermano pudiera competir. Entonces, yo verlo de fuera, haber luchado durante 4 o 5 años y que de repente pasara eso, pues fue un golpe. O sea, fue un golpe muy duro y que no sabía cómo iba a repercutir. Por esa cosa que le dije tan fea, pues la comunidad así europea decidió blacklistearme en ese momento. Entonces, bueno, yo me quedé como 1 mes o 2 sin poder tener equipo y sin poder entrenar. Mi hermano se apartó un poco y luego pues ganó algún evento que enfadó más a los ingleses. En principio yo estaba blacklisteado todo el año, pero bueno, hice equipo luego con otra gente de España y a pesar de poder entrenar contra poquísimos equipos o contra ningún equipo, pues por lo menos, por así decirlo, podía jugar las competiciones, porque al final eso, por mucho que te hagan un blacklist, no es un baneo directamente de competiciones oficiales. Entonces, dentro de lo que cabe, pues jugamos con las condiciones que se podía y acabé ese año de la mejor manera que podía. Fue como un arrepentimiento total de decir, literalmente se me ha ido la cabeza, en plan dije una cosa que no tenía ni pies ni cabeza y sinceramente a día de hoy no sé por qué lo dije, o sea, porque me considero una persona bastante, dentro de lo que cabe, tranquila y que intento tampoco como herir a las personas, pero bueno, también es verdad que era pequeño en ese momento, 17, 18 años, no es ninguna excusa obviamente, pero bueno, que yo creo que de los errores se aprende y que todas las cosas te sirven para madurar. Y en ese momento lo que he dicho, que estaba como si el mundo se me hubiera venido encima, porque claro, para mí parecía como el primer año en el que podía competir a nivel europeo y global, que era lo que yo desde pequeño, desde que tenía 13, 14 años que había empezado a competir, era lo que yo había soñado. Y claro, yo veía que literalmente se me había ido el sueño a la mierda, por así decirlo, y claro, yo estaba destrozado. Pero bueno, lo que he dicho antes, intenté seguir de la mejor manera y acabar el año lo mejor posible. Empezaba Vanguard, que era otro juego, y al principio del juego, o sea, prácticamente es que no había empezado la competición, bueno, pues un amigo muy cercano en ese momento de mi hermano quiso, bueno, poner a prueba que podía acabar con la carrera de mi hermano, de Rencor, y habló con él, que no puedo decir inglés, para ponerlo en contra y bueno, le blacklistearon otro año. Yo jugué con un amigo, por así decirlo, un torneo que, bueno, él pues llevaba hacks, llevaba chetos, que obviamente no se puede hacer, repito, los llevaba él, porque hay algunos rumores por ahí que dicen que lo llevaba yo y no hay ninguna demostración y no los llevé yo, o sea que en ese sentido estoy tranquilo. Yo accedí a jugar una Wager, no sé si me acuerdo, que era de 1 euro o 2 euros, pues bueno, pues en su momento yo me creía que era divertido, por así decirlo, y claro, le pillaron, por así decirlo, bueno, por así decirlo no, le pillaron porque lo típico que te hacen poner stream con una cámara enfocando al monitor y tal, y justo se le vio todo y le pillaron. Y claro, yo al ser una persona dentro de lo que cabe ahí en Europa, que era importante, por así decirlo, y estaba en un equipo importante, y más también viniendo de lo del año anterior, que ya pues quieras o no, pues la gente ya estaba un poco más caliente, por así decirlo, pues claro, me cae la de Dios y la de no sabe Dios, pero claro, el problema fue el siguiente, que a mí me preguntaron si yo sabía que él estaba haciendo eso, yo dije que no, y claro, a la semana o así sale como
bueno, mi supuesto amigo, era un grupo de 3 personas, que éramos yo y 2 chavales más, sacó pues eso, como una conversación del WhatsApp, pues que se veía que yo sabía que él estaba utilizando eso y bueno, como yo tan tranquilamente, en plan como pasando de ello y sabiendo que él lo estaba utilizando, ¿sabes? Entonces, claro, salió eso, explotó literalmente Twitter, explotó la comunidad y todo, y claro, ahí me cayó el segundo blacklist, ya por así decirlo, otra vez al principio del juego, y me quedé todo ese año sin poder competir, y obviamente merecidamente, porque lo que hice no se puede hacer, ni mucho menos, y nada, pasó eso. Y ese año que estuve blacklisteado, me enfoqué mucho, porque claro, ya eran dos años seguidos y muy seguido, me enfoqué mucho como en ir al gimnasio, me ayudó mucho ir al gimnasio, también salía mucho con amigos y demás para despejarme. Empecé también a trabajar en un centro, bueno, en un centro, en una empresa que organizaba torneos de pádel y demás, que a mí me gusta bastante el pádel, me gusta bastante. Bueno, como que me evadí de todo un poco, pero siempre pensando que yo quería volver, obviamente, porque es de lo que llevo soñando desde pequeño, a pesar de las 2 mayores cagadas que puede pegar un jugador, que son el primer y el segundo año que puedes competir, hacer esas cosas. Yo en mi cabeza tenía claro que yo quería llegar e intentar conseguir el sueño de estar en la CDL. Creo que fue un 28 de diciembre, me acuerdo perfectamente, que me habló Guille, que en ese momento Guille estaba en el equipo con Super, Jaco, Juan y Lucky, y Juan, Journey y Lucky creo que se iban del equipo, y Guille me habló para decirme pues a ver si querría volver. Obviamente quería volver, el problema era la situación que yo tenía, que parecía que era imposible volver y demás, y bueno, básicamente cogimos el equipo que fui yo con Super y Jaco, y vino Sucri también, y yo, como los otros 2 años que estuve con ellos. Entre el equipo, que en ese momento esta gente me ayudó, luego también me ayudó también bastante Breaking Point, me ayudó bastante Parasite, por ejemplo, bastante gente de América que me ayudó con el tema del blacklist, y me decían que no era justo lo que estaba pasando y que, coño, que me merecía competir y demás. Pero bueno, como que ellos seguían muy cerrados en ese sentido y no querían que compitiese, básicamente. También tuvimos muchísimos problemas para el tema de los clubes. De hecho, el primer evento que fue en Boston de ese año, lo tuve que pagar yo entero al equipo. Obviamente me ayudó mi familia y demás, pero lo pagamos nosotros. Y bueno, y gracias a un esfuerzo que hicimos la familia, para el evento de Boston del Warfare 2, que esto hay gente que no lo sabe, pues la parte económica, pues bueno, la aportamos nosotros para que pudiera ir el equipo a competir, porque el club con el que iban a ir, si estaba Rencor, por la imagen que tenía Rencor, no iba a soportear, y fue la mejor decisión que tomamos a día de hoy. Si lo vemos como inversión resultado, ha sido lo mejor, porque a partir de ahí ya dejaron de estar blacklisteados, luego fue el evento con Parasite y con Bicul y ya pues quedó todo claro. Creo que quedamos top 8 o top 12, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, que sin entrenamiento yo creo que estuvo fenomenal. Y eso, ahí yo creo que la gente también se dio cuenta, entre el tema de lo de pagar el viaje, hacer el evento, que yo por ejemplo jugué bastante bien y demás, como que se me limpió un poco más la imagen, y desde ahí poco a poco es cuando ya empezó todo más a ir para arriba, por así decirlo. Así es como conseguimos pasar, en solo 3 meses, de no tener equipo a quedar primeros de Europa de Call of Duty. Y todo, gracias a estos 4 bestias. Os los presento, este es Rencor. Pues desde el principio del juego del año pasado, Five, que
es un club que sigue en activo, que ahora seguramente pues, mucha gente lo conoce y demás. Se interesó por nosotros, por el Call of Duty, y bueno, fue como un salto, por así decirlo, de calidad en coger un club para Challengers, y de calidad en el sentido de que ya todo estaba como más normal y más estable para mi situación y para la del equipo. Y fue el primer evento que fue Boston, que fuimos con ellos. Creo que hicimos un top 5 o 6, que fue el primer evento, como he dicho. Pues en el año de Modern Warfare 3 ya estábamos más consolidados como equipo, teníamos un club detrás, teníamos a Five, y teníamos un equipo estable con el que trabajar, y en el primer evento del año, que fue Boston, quedamos top 6, algo que esperábamos debido al trabajo que teníamos detrás. Y luego vino Miami, que conseguimos hacer un top 3, que si no me equivoco fuimos el único equipo español de la historia que consiguió hacer un top 3 en Challenger. Y ahí fue un salto de calidad para el equipo y para Rencor, donde se vio que éramos serios aspirantes tanto a ganar un evento como para poder llegar a la liga en algún momento, tanto del año como del año siguiente. Y yo ya notaba que se hablaba bastante de mí para el tema de poder llegar a la CDL o incluso a Heretics, que era como así lo más cercano por ser español y demás. Y en ese momento, bueno, después de ese evento, a pesar del top 9-12, como ya habíamos jugado bastante bien Boston y Miami, que eran los dos primeros eventos, notaba ya eso como, por así decirlo, el interés, o que ya se hablaba bastante de mí. Bueno, después de ese top 3 Miami, yo pienso que tanto Rencor como yo nos consolidamos como uno de los mejores ARs del mundo en Challenger en ese momento, y era algo muy destacado debido a, sobre todo, a la situación de Rencor, porque en los años anteriores estaba blacklisted, se le veía muy mal, sobre todo en Europa, y los americanos, ellos mismos nos lo dijeron, que no entendían el porqué, que sí, que una persona puede tener muchos errores en la vida, pero que no era, o sea, es grave, pero no es algo tan grave como para tenerlo permanentemente blacklisted, sobre todo teniendo jugadores en la liga que también han hecho cosas en el pasado y que ahora mismo son de los mejores, están en los mejores equipos, y que todo el mundo pues se merece una segunda oportunidad. Después del Mundial, fue, bueno, al día siguiente, no fue el mismo día, fue cuando ya recibí un mensaje de Jorge, mi coach de ahora, diciéndome pues que estaba interesado en mí para la temporada que viene, que no era nada seguro, pero que estaba interesado en mí, que tenía que hablar con el club y demás. Pero bueno, ahí ya recibí ese mensaje, que dentro de lo que cabe, dentro de lo jodido que estaba en ese momento por no haber podido llegar a lo de Arabia, y obviamente ganar el evento, porque ganar el Mundial, por mucho que sea de Challengers, pues obviamente es la hostia. Como que me dio un chute de energía, porque claro, yo veía la posibilidad de entrar en la liga con Heretics, y para mí era lo más grande, ¿no? ¿Pero qué cojones hago yo con esto si sé más español que Chema? Y ya al pasado un mes fue cuando ya se me formalizó más el contrato, ya se me envió el contrato de la parte de Miami y demás, cuando ya lo firmé y ya fui a las oficinas. Y claro, yo ahí iba con la expectativa, en teoría Jorge me dijo que yo iba a ser suplente del equipo. Claro, yo al final pues obviamente iba a aceptar el rol, porque ya entrar en la liga para mí era como un sueño, y si entraba de suplente pues que no pasaba nada, ¿sabes? Que sabía perfectamente el nivel que tenía, lo que podía hacer, y que si tenía que demostrar que tenía que ser el titular, pues que lo iba a hacer, ¿no? Y bueno, grabé mi presentación ahí en Madrid, en las oficinas de Heretics, y la verdad que ese día estuve muy contento, estaba como en una nube, y ya cuando se anunció el fichaje y demás por Twitter y todas las redes, fue como un boom,
y estaba súper contento, la verdad, porque yo sinceramente después de lo que había pasado 2-3 años anteriores, yo pensaba que mi carrera estaba literalmente acabada y que no podría llegar nunca a eso que era mi sueño, de estar en la mejor liga del mundo con los mejores jugadores del mundo, y cuando ya se anunció por todas las redes como que no me lo creía, era como un sueño, pero bueno, ya luego ya sí que fui más consciente y ese día, tanto el de la presentación como el de firmar el contrato, fue de los mejores días de mi vida, la verdad. Cuando ya llevamos unos días y demás entrenando y haciendo todas las pruebas que quiso hacer Jorge, me comunicó que iba a ser titular, que iba a entrar por Javi y bueno, claro, cuando me lo dijo pues yo estaba súper contento, estaba en una nube, la verdad, y no me lo creía, y enseguida ya pues se lo dije a mi hermano y a mi novia y tal, que iba a ser titular, y estaba súper contento. Para la familia hoy en día es un orgullo muy grande, muy grande. Yo me acuerdo que se lo intentaba explicar a mi familia, ¿no? que es que hay 50 personas que se ganan la vida con esto. O sea, es mucho más complicado que cobrar de futbolista, que de tal, porque solo, o sea, la barrera entre challengers, que es lo más cercano, cobras 0 a cobrar un sueldo. Me gusta mucho lo que veo por aquí, pero una última pregunta. No has tenido ningún problema, ¿verdad? Que va, yo estoy limpio, solo he tenido alguna cosilla sin importancia alguna. Es un orgullo, tío, es un orgullo verlo ahí, haberlo visto crecer. Yo conocí a Rencor con 13 años, tiene 21 ahora o 20. Para mí es orgullo absoluto y era una piedra, una apuesta mía segura. Si alguien yo daba por hecho que iba a llegar, era él. Me siento muy orgulloso porque he seguido todo el camino, pero tampoco me sorprende, ¿no? Al final yo siempre, pues igual lo que opine de mi hermano, al ser el hermano, se tiene un poco menos en cuenta, pero soy una persona que lleva compitiendo también muchos años y le llevo viendo desde pequeñito a cuando ha empezado a competir y tal. El camino ha sido muy complicado, le han llovido muchas piedras, le han llovido muchos palos. Al final, pues eso, tú no tienes siempre el control de lo que haces, o yo qué sé, o tomas caminos que no son los más correctos para ti, o te juntas con gente que a lo mejor no conoces plenamente. Y pues bueno, le ha caído de todo, pero creo que ha demostrado más que nadie el ser bueno, la bondad en lo que hace, la legalidad en lo que hace, y creo que se está viendo que para mí no es tan solo el rookie del año, creo que estamos hablando de un jugador que posiblemente entre en un top 3 mundial ahora mismo. Mi hermano ya está en la historia, como todos sabemos, por el top 3 que hizo en Madrid, de el ser tu primer evento, quedar por delante del top 4, y mi hermano le queda mucho camino y esperemos que gane muchos, o sea, que nos dé alegrías en España, porque estamos naturalizando cosas que no estamos acostumbrados. Pues quiero dar las gracias a la Liga por haberme dado el trofeo del Rookie del Año, a la gente obviamente que me ha apoyado también, que es un premio que obviamente valora, o sea, certifica el trabajo y el esfuerzo que he hecho durante todos estos años y todo este año, que creo que he sido una persona jugando muy regular, un jugador muy regular, creo que me lo merezco. Y bueno, también mención especial para Super, que sin él el equipo tampoco hubiera sido como ha sido en este final de temporada. Lo primero que quiero decir es que estoy muy orgulloso de él, ya que ha sido uno de los compañeros con los que más tiempo he estado y le he visto crecer desde que era pequeño, y cómo ha cambiado como jugador y cómo ha crecido como persona también. Y también darle la enhorabuena al Rookie del Año, al Rookie of the Year. No creo que hubiera tenido rival hasta que llegue yo, pero bueno, al final se lo ha ganado él, es lo que hay, y me alegro mucho por él.
que ha llegado donde ha llegado y que vea que le para a la gente y le pide autógrafo y eso, pues como cuando vemos a los profesionales del fútbol o del básquet, pues que, hostia, Rencor, los americanos, los ingleses, dice, digo, hostia, o sea, alucinante. Claro, firmas y dices, hostia, tío, esto es ya profesional. Sí que es verdad que desde el principio de que entré a la liga siempre he notado como que la gente me da mucho apoyo y me tiene mucho cariño. No entiendo el porqué, supongo que pues porque les caeré en gracia o lo que sea. Y eso sí que tengo que decir que de aquí les doy muchas gracias a toda la gente, a los fans de la CDL y demás, que desde el primer momento me sentí súper apoyado y que estoy súper contento de estar en la liga y de que me apoyen tanto, la verdad. Esto es lo que le gusta a mi hijo y hay que apoyarle como sea. Quería agradecer una vez más a toda la gente que me ha apoyado durante toda mi vida, también a la gente que me ha apoyado desde que entré en la liga. El apoyo ha sido increíble, tanto de la gente de aquí de América como la gente hispanohablante, tanto de España como de Latinoamérica. Quería agradeceros el apoyo y también, pues, como un último mensaje, tuve una época un poco oscura con algunos temas, pero yo sabía que este era mi sueño, que no me iba a rendir para llegar hasta aquí y he seguido luchando hasta poder llegar aquí. Gracias a eso estoy hoy en la CDL, siendo el rookie del año y estando en un equipo All-Star, así que eso, que no rindáis nunca y que luchéis por vuestros sueños siempre. Obviamente mi sueño, y por el potencial que creo que tengo, me gustaría vivir del Call of Duty, obviamente.